Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Alejandro Guadarrama, con el gusto de saludarles como siempre, con esto que es la cápsula que se llama La opinión que nadie pidió. Y bueno, pues son un minuto para las 3 de la tarde de el lunes 15 de junio del año 2020, este año 2020 medio peculiar. Y bueno, primero que nada agradecerles a todos quienes me han hecho favor de enviarme mensajes, opiniones, observaciones como la música, como la careta, el tocar la cara, el tono de voz y algunas definiciones. Hay quienes me piden un poco de mayor tecnicismo, no lo considero prudente porque esto es una charla entre amigos y la idea es que todos tengamos la posibilidad de entender sin meternos en términos que a veces no conozco y que muchas veces tampoco la gente entiende, ni yo a veces entiendo muy bien. Entonces, bueno, es una plática entre amigos, no tiene como finalidad el ser una plática técnica, ni es una clase, ni nada de eso, no es nada técnico, es una conversación entre amigos. Bueno, reciban saludos, de veras no saben cuánto les agradezco a quienes me dan sus opiniones y sus observaciones. Me hace muy feliz, hacer esto me hace muy feliz, yo sé que mucha gente no me ve y tal vez a mucha gente no le interesa lo que digo, lo cual no les critico porque pues es solamente una opinión de un amigo. Bien, este tema de hoy viene relacionado con el tema de la cápsula anterior, que fue el día 10 de junio. Me pidieron dos temas, uno en gobernabilidad, que si Dios quiere haremos después, o si ustedes quieren, mejor dicho, haremos después, bueno, también. Y este que es el de las Afores. A mucha gente le llamó la atención el que yo haya afirmado que es muy probable que el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador esté pensando en hacer una reforma de carácter constitucional para poder tener el gobierno federal el control o la administración de las Afores. Bueno, y creo que es un hecho y creo que lo va a hacer para ocupar el dinero, porque lo necesita. Y lo necesita porque en materia presupuestal, pues los programas sociales que él implementó y las reformas en materia de presupuesto que él implementó, pues le han absorbido una gran cantidad de recursos. Yo creo que en materia de educación, que es altísimo el costo que anualmente México paga por concepto de educación, pago de servicio y de deuda, y el pago a los programas sociales que implementó el presidente, básicamente enfocados a personas mayores y estudiantes, esas famosas becas Benito Juárez, si no mal recuerdo, en fin, todo el programa social, el paquete social que implementó el presidente junto con educación y pago de servicio debe de llevarse alrededor del 60-65% del monto total del presupuesto anual de gasto de gobierno. Entonces la pandemia y la contingencia en materia de sanidad que estamos viviendo hoy por hoy, pues requiere una gran cantidad de recursos. De por sí el sistema de salud estaba colapsado y con una gran cantidad de recursos. A eso le aunamos las pensiones. ¿Qué de atractivo tiene? Primera pregunta, ¿qué de atractivo tiene para el presidente y para el gobierno federal las pensiones? Segundo, ¿cuál es el sistema actual, de dónde viene y su historia? Y tres, ¿cómo lo va a lograr o cómo pretende lograrlo? Bueno, voy a empezar por el segundo porque me parece que hay que darle un contexto, un marco histórico a la cuestión de las Afores. Rápidamente les diré, el sistema actual de Afores viene vigente desde el año de 1997, en donde se crea este sistema de Afores administrado por instituciones financieras privadas, eh, supervisadas, controladas, limitadas por la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, que se llama CONSAR, o Sistema de Ahorro para el Retiro, algo así. La CONSAR verifica, ¿no?, controla, limita y asegura que no haya riesgo en cuanto a los fondos de los trabajadores. ¿Cuáles son los fondos de los trabajadores? Bueno, pues las aportaciones que hace cada trabajador, quincenal o mensualmente, y el patrón. Antes del año 97 hubo otro esquema que duró relativamente poco tiempo, que fue de 1992 a 1997, SAR 92, si no mal recuerdo, y ahí ya se le dio la administración a los bancos
pero seguían estando bajo el cuidado, respaldo y verificación del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Infonavit. Es decir, todavía el gobierno federal tenía cierto control sobre los fondos, aun cuando se le dieron a administrar a los bancos. Por cierto, en este periodo, quienes fueron inscritos laboralmente en el Seguro Social y empezaron a cotizar su fondo para el retiro entre 1992 y 1997 tienen una problemática muy particular. Y es que curiosamente en ese lapso de tiempo, quien decidía qué banco administraba el fondo del retiro del trabajador era el patrón. Y muchas veces el trabajador, si cambió de trabajo, tuvo uno o varios patrones, o inclusive siendo uno solo, no tuvo acceso a la información detallada de dónde estaba su fondo para el retiro, porque no fue una decisión de él, fue una decisión del patrón. De tal manera que ahora resulta que quienes no acrediten fehacientemente haber cotizado en ese lapso de tiempo ante el banco no les va a reembolsar, es decir, a restituir sus aportaciones a un Afore, salvo que se lo acrediten fehacientemente. Y son documentos que difícilmente tiene el trabajador. Entonces hay una gran cantidad de trabajadores que desafortunadamente no tienen manera de acreditar o saber en qué banco quedaron su fondo del retiro. Y el banco, pues no sé si dolosamente o no, pues dice: yo no tengo ya esa información, tú me tienes que acreditar que están aquí para que yo te los reembolse o te los devuelva y te los deposite en tu Afore. Lógicamente hay una gran cantidad de empleados, trabajadores afectados por esta decisión, y estas cosas pasan cuando hay mecanismos no claros de manejo. Entre otras cosas, por eso nació el nuevo esquema de 1997. Así que tenemos diversos esquemas de sistema de ahorro para el retiro, los de 1997 a la fecha, los del 92 a 97, los de 73 a 92, más o menos así. Y son esquemas de retiro distintos. En el esquema de retiro actual, es una institución financiera la que se encarga de administrar y respaldar los recursos de tu Afore. Y es una gran cantidad de dinero. Es una especie de tanda de millones de trabajadores que quincenalmente o mensualmente hacen un depósito para su fondo de retiro. Además, ahora ya existe la posibilidad de que los trabajadores hagan aportaciones voluntarias para aumentar su porcentaje de jubilación. La verdad, es una gran cantidad de dinero que es muy necesaria, supuestamente, o así lo creo yo, para el gobierno federal. Y es por esa razón que el gobierno federal quiere reintegrar esos fondos a la administración pública. ¿Por qué se quitó? ¿Por qué dejó de manejarlo el gobierno? Bueno, en primer lugar, el gobierno es una institución sin fines de lucro. El gobierno federal no puede pensar en ocupar el dinero que tiene a su cargo para crear utilidades. No debe ser así. El gobierno no está para eso. Entonces se les dan esas aportaciones y el gobierno las respalda, pero no las puede poner a trabajar y no les puede dar un rendimiento. Desde el punto de vista económico y financiero y de orden económico, que se hizo mucho hincapié en esos años, de 1992 a 1997, se reguló, se trató de transparentar mucho el manejo del dinero y se hizo a través de partidas presupuestales. Entonces se le asigna una partida de ingreso y una de egreso y tiene que ser conforme a la ley. Difícilmente el trabajador iba a obtener un rendimiento porque, insisto, el gobierno federal no está para dar rendimientos, no puede pagar intereses. No es una institución financiera, es una institución de gobierno. Entonces era una buena idea dárselo a instituciones financieras que estén controladas a través de una comisión, un órgano descentralizado como es la CONSAR, y que ellos pusieran a trabajar el dinero y le crearan una utilidad al trabajador, lo cual pues en teoría luce muy bien. No, tal vez no sean las grandes ganancias que se suponen, pero bueno, pues no está mal, no dejan de tener una utilidad. ¿Cómo funcionan las Afores? Pues de una manera muy sencilla, lo voy a sintetizar así. Siempre debe de haber un mayor número de trabajadores en activo que aporten a su fondo de recibo.
a su fondo de retiro. Ese fondo de retiro va a ser utilizado por las instituciones financieras para pagar la jubilación de los trabajadores ya jubilados. Así que siempre tendrá que ser mayor el número de trabajadores activos al número de trabajadores jubilados para que las aportaciones de los activos alcancen a pagar las jubilaciones. Y así a lo largo del tiempo. Es importante conocer y tener en cuenta esto. Era muy atractivo para nuestro país alrededor de 1997 porque se hablaba de algo que se llamó bono demográfico, que se nos está acabando y que no es otra cosa más que va a ser muy elevado el número de personas en edad económicamente activa, mucho mayor al número de personas que ya no estaban económicamente activas. Entonces las aportaciones a la Afore eran muy grandes y se suponía iban a hacerlo más en comparación con el número de jubilados que recibirían una pensión. Bueno, pues ese bono demográfico se está acabando y se está revirtiendo la situación ahora. México empieza a convertirse paulatinamente, y eventualmente lo va a hacer, en un país donde haya más población económicamente inactiva que activa. De tal manera que eso que es un negocio muy próspero, pues está en riesgo. Y es algo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? 2, ¿para qué lo quiere el gobierno federal? Lo necesita el dinero, hay muchos gastos. Ahorita con la contingencia en materia de salud es un magnífico pretexto, y la verdad es que este gobierno federal en particular ha sido muy exigente en materia presupuestal. Ha recortado en mucho el gasto corriente, lo cual me parece muy bien. El gasto corriente del gobierno federal se refiere a sueldos y a gastos que antes sí me parecían innecesarios, que me parecieron muy buenos, que el gobierno equivocadamente llama corrupción. Yo no comparto la idea, es un gasto corriente, teléfonos, choferes, camionetas, gasolinas, que bueno, mueven, ¿no? Mueven las instituciones de gobierno, en algunos casos de manera justificada y en otras no. Sí se cayeron en muchos abusos y celebro mucho que eso se haya terminado, aparentemente. Lo que es cierto es que sí se debería de reflejar en el gasto corriente, o sea, en el gasto presupuestal, pues ese ahorro se debe de reflejar. ¿Qué pasa? Pues que los programas sociales del presidente han sido muy ambiciosos y muy costosos. Yo creo que en el pago de servicio, que no es otra cosa más que el pago de intereses, que cuando se trata de deuda externa se llama servicio, en el pago de materia de educación, que es el renglón que creo que más se gasta, y con los programas sociales del presidente debe de estar disponible entre el 60 y el 65% del presupuesto total del gobierno. Así que le queda entre un 30 y un 35 para solventar todo lo demás, que es muchísimo y que aparentemente el dinero pues no va a ser suficiente. Entonces requiere de mayor dinero para operar de manera más eficiente, sobre todo ahora en materia de salud. Así que este asunto de las Afores pues parece ser una solución para él y requiere de ese dinero. ¿Qué tiene que hacer? Pues una reforma constitucional que requiere a su vez, porque la Constitución así lo determina, de la aprobación de las 2/3 partes de la Cámara de Senadores, de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y del 50% más 1 de todos los congresos estatales. Entonces en la Cámara de Diputados no tiene problema, con Morena y con sus aliados la consigue sin problema, y así ha sido. En la Cámara de Senadores hubo algún problema que fue parte de la cápsula del 10 de junio, donde dijimos la importancia de tener un diputado más y juntar 60. Con esos 60 él ya puede tener las reformas constitucionales. Es probable, al desaparecer la coordinación del PRD, que 3 ex-PRDistas se integren a Morena y le den todavía 63 votos, que le dan todavía más margen de negociación al presidente y conseguir esa reforma constitucional. ¿Dónde está el pero? Pues tal vez en los congresos estatales. Por eso, y hablando una vez más, haciendo referencia de la cápsula anterior, la importancia de lo que él dijo es tiempo de definiciones. Está diciéndole a los gobernadores que él necesita de su apoyo y que es un asunto prácticamente personal, que requiere que esa reforma se dé y que se autorice por todos los congresos o la mayoría de ellos, y conseguir esa reforma constitucional que le regrese el control de las Afores al gobierno federal. ¿Qué es bueno? Pues que efectivamente el gobierno se va a hacer de una gran cantidad de recursos que va a ocupar, porque para eso está haciendo el trabajo, para ocupar el dinero. ¿Qué es lo malo? Pues tenemos experiencias desagradables en materia de administración de recursos para el gobierno federal,
Y yo sé que hoy muchos de los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador dirán que no es lo de antes. Bueno, no, tal vez para ellos ahorita no, pero el presidente va a estar hasta el 2024 y las Afores se van a quedar ahí. Y no sabemos qué pueda pasar después. Otro asunto importante es que el gobierno federal no puede dar intereses, pagar intereses por esos Afores, rendimientos, porque no es una institución financiera. Si lo hiciera, eso se va a convertir entonces en deuda. Si bien es cierto, el presidente va a obtener una gran cantidad de recursos, también va a tener la obligación de pagar un rendimiento, un interés por ese dinero. Y eso automáticamente se va a convertir, le guste o no, en deuda pública. Y entonces es una gran cantidad de dinero que se va a llevar, pues mucho del presupuesto anual, que de por sí está corto. En síntesis, pues el problema es de dinero. El problema es de dinero y el presidente lo necesita y él considera ahí una solución para obtener el recurso, pero no se tienta el corazón demasiado en ver la cantidad de deuda que va a generar porque tiene que pagar un rendimiento o tal vez desaparezcan los rendimientos de los trabajadores, lo cual me parecería muy injusto. Sin embargo, bueno, pues por ahí va. Si ustedes tienen alguna duda en relación a lo que son los Afores y su manejo, consulten con un abogado especialista porque sí los hay. Y si ustedes tienen alguna duda en materia presupuestal o en materia de cómo se gestiona el gasto, échense un clavado al presupuesto anual. Es bien interesante ver los números, los porcentajes, las fracciones y las cantidades inconmensurables de dinero que se manejan y cómo se reparte. El gasto del gobierno, tanto el ingreso como el gasto, debe de estar controlado por una ley, en lo que se puede, porque hay cantidades que es posible determinar y hay otras que es imposible determinar. Bueno, ese ingreso al gobierno le daría una gran bocanada de oxígeno, porque tengo más dinero para sacar adelante sus programas de gobierno, su gasto, que siento que ahorita, y estamos en junio, ya no tiene más que lo necesario para terminar el año con pago de salarios, etcétera, que es elevadísimo. Y sin embargo necesita de ese dinero para otro tipo de cuestiones que no tenía planeadas, como son precisamente la contingencia sanitaria del COVID-19. A eso obedece el interés, a eso obedece que lo necesita y a eso va a obedecer ahora el por qué vemos gobernadores del PAN haciendo un frente que es legítimo, que es democrático y que se valen todas las democracias y cortarle un poquito las alas al presidente y cortarle un poco de poder, ¿no? Curiosamente, en un papel muy cómodo para el Partido Revolucionario Institucional, es ser el fiel de la balanza. ¿Y qué creen? Que veo difícil que el PRI no opte por apoyar al presidente en esta iniciativa, siempre y cuando revise cómo va a quedar el dinero de los trabajadores. Espero que eso hagan. Los partidos chiquitos, Movimiento Ciudadano, el PRI, que ya no es tan grande como lo fue, por lo menos en esta legislatura, pueden ser el fiel de la balanza entre el PAN y no tiene casi aliados, pero algunos aliados, y Morena y sus aliados, que están muy fuertes. De tal manera que a eso obedece el comentario de que las Afores vienen con un aspecto político importante. ¿Por qué los gobernadores del PAN salen hoy abiertamente a decir somos una oposición y la vamos a hacer valer para ponerle frenos a esta iniciativa y a cualquier otra? ¿Con qué finalidad? Pues sí, entorpecer la función del presidente, lo cual es válido. La política es así, de eso se trata. Así lo han hecho, así lo hicieron con Peña Nieto, así lo hicieron con Felipe Calderón, así se ha hecho y así es. La política es así, ¿no? Claro que aquí debería uno de apelar un poco más a la sensatez, porque el futuro de nuestro país sí lo veo en materia de presupuesto muy complicado, en materia económica muy complicado, y no veo posiciones de un bando y del otro que sean de acercamiento, de tenderse la mano en pro de ese futuro de México. Anteponen los dos bandos sus intereses políticos ante los intereses del país, lo cual sí reprocho airadamente, porque al final de cuentas, si no hay país, pues no va a haber partidos políticos, y entonces ahí perdemos todos. Yo sí creo que debemos de buscar un acercamiento y sobre todo ser responsables ya.
Creo que la política debe ser un asunto más serio, la administración pública debe ser tratada con mayor seriedad, con mayor cuidado. Las finanzas públicas deben de ser todavía más cuidadas. Y bueno, podemos compartir o no la manera de gastar el dinero del presidente. Es su proyecto, es el que la mayoría de los mexicanos eligieron y ya lo tenemos que respetar y adaptarnos. Pero sí cuidar aspectos importantes como son en este caso el fondo del retiro de tantos trabajadores que hoy aportan con la finalidad de que al llegar su jubilación pues puedan disfrutar de una vida digna. Y de eso se tratan las afores y de eso se trata el comentario de hoy. Espero les sea de utilidad y les guste, me lo hagan saber, si les gustó o no les gustó, y si hacemos otro o no hacemos otro. Reciban saludos afectuosos y estamos en contacto. Buenas tardes.